Hello and welcome. Hello and welcome to a new video, a new opportunity to learn English. Hola y bienvenidos a todos los que están presentes hoy y los que están viendo la grabación también, bienvenidos. Bienvenidos a su espacio. Es un espacio para el aprendizaje, es un espacio para divertirse, es un espacio para conectarse con el aprendizaje del inglés. No les he contado hace mucho tiempo, pero nunca está de más reforzar algunos temitas de motivación y de propósito. It's very important for me that you get back on the horse. Es muy importante para mí que ustedes se vuelvan a subir al caballo. Esa es la expresión en inglés. Get back on the horse. Get back on the horse significa volverse a subir al caballo cuando uno se ha caído. En inglés esto quiere decir que de pronto uno ha generado algún hábito y después de algún tiempo uno pierde el hábito. Entonces, get back on the horse significa volverse a subir al hábito, volver a retomar el hábito que uno tenía. Este puede ser un hábito como el de hacer ejercicio, dormir bien, tener una salud mental estable, un buen balance en sus vidas, pero también aplica al aprendizaje del inglés. En este momento yo estoy sintiendo, I'm feeling that at this moment people are very busy, que en este punto del año es como la última partecita del año en donde somos productivos porque ya se viene diciembre y diciembre pues uno se ocupa con cerrar el año. Entonces la gente como que está corriendo, está haciendo muchos proyectos, mucho trabajo. No sé si es que los planetas se alinearon para que resultara más trabajo, pero he escuchado de mis estudiantes que muchos de ellos están demasiado ocupados. Algunos están ocupados para ir a clase, otros están ocupados para hacer sus tareas, otros están ocupados para asistir a estos espacios de aprendizaje gratuitos. So, I don't know in which moment you are, pero este me parece un momento perfecto para recordarles que está bien si se caen del caballo, si se caen del hábito, to get back on the horse, volverse a subir al caballo. En algún momento, en el momento que ustedes decidan, por supuesto que el mejor momento es hoy y el siguiente mejor momento será mañana, pero es mejor no dejarlo pasar de ahí, ¿no? Entonces recuerden hacer algo, así sea algo muy chiquito en inglés, como por ejemplo darle like a un post que esté en inglés, buscar un chiste, buscar un meme, hacer algo chiquitico en inglés, tratarse de acordar todas las palabras que yo me sé en inglés que empiecen por A, tratar de mirar en la habitación en la que están y tratar de decir todas las cosas que hay en esa habitación en inglés. How do you say table, dish, I don't know, paper towel, all of these things, cualquier cosita que ustedes vean, el mug, la pantalla del televisor, las gotas del ojo, estoy diciendo de los ojos que estoy viendo, cositas que estoy viendo aquí en mi sala. Bueno, utilicen espacios, así sean espacios de 1 minuto para retomar el inglés. Okay, so today we have many people here. We have Claudia, we have Johan, we have Vane, we have Tejes, we have Nutrición Geométrica. We have many people here today, people who I love. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a contar una nueva historia hoy, pero no lo vamos a hacer sin antes practicar una cosa de preguntas. Las preguntas tienen su estructura especial en inglés, así que vamos a poner eso en práctica hoy. Después vamos a la historia que tiene que ver con las preguntas que les voy a hacer. Bueno, entonces aquí va. We're gonna get started because this is going to require some interaction. Entonces yo les voy a hacer la pregunta. Si alguien en los comentarios me hace el favor de escribir la pregunta en los comentarios para que los demás puedan tener una referencia de lo que estoy preguntando. Hay personas en este live que van en distintos momentos en su camino, en su aprendizaje. Entonces para los
principiantes, es muy útil ver la pregunta escrita. Si alguien puede hacer el rol de asistente, sería genial. Entonces, les voy a hacer una pregunta y además que la escriban en los comentarios. Además quiero que la contesten. Si la quieren contestar en español está bien, si la quieren contestar en inglés pues aún mejor, y así vamos aprendiendo juntos. So let's begin. This is a quiz on cyber security. Este quiz tiene que ver con un diagnóstico de qué tan juiciosos están siendo ustedes en el mundo cibernético. So question number 1. How many passwords in your personal and professional life do you have? Voy a repetirla. How many passwords do you have? ¿Cuántas claves tienen en su vida personal o en su vida profesional? Escriban esa pregunta en los comentarios para practicar la estructura de las preguntas. How many passwords do you have? How many passwords do you have? Okay, very good. Yeah, that's right. That looks right. Escríbanlo en los comentarios para tener la referencia y contéstenme. ¿Una manotada? Tienen muchísimos, más de una manotada, menos de una manotada. Manotada en inglés se dice handful. Handful. Do you have less than a handful or more than a handful? ¿Cuántas claves tienes? How many passwords in your personal professional life do you have? Perfect, Money. Very good. So, te faltó el live ahí, but it's very good structure. Tenemos el do, que es un auxiliar ahí que no se utiliza en español, pero acostúmbrense a ponerlo ahí. Do you have? Eso es un uso muy frecuente, ¿no? Okay, how many passwords do you have? Do you have a handful, less than a handful, more than a handful? Hi, Maria Camila. How are ya? Good to see you. I'm so glad that you're here with us today to practice your English. Hi, Natu Chips. How are you? I love that you're Natu Chips 27. Because were the other ones taken? There's 26 other Natu Chips. That's funny. Okay, entonces ahí va la primera pregunta. En mi caso, ¿cuántas claves tengo? ¿Cuántas claves manejo? Yo manejo más de una manotada. I have more than a handful. What about you? Do you have more than a handful? Joanna does too. Okay, la pregunta número 2. Do you write your passwords down? La repito. Do you write your passwords down? Entonces ese write down quiere decir escribir, anotar, ¿no? El down no quiere decir nada aparte de escribirlo, como en un cuaderno o en un Excel o en un documento. Do you write your passwords down? ¿Escriben sus claves? Como son muchas, more than a handful, para la mayoría de personas. Do you write your passwords down? Ese your al final. Very good. Yeah, do you write your passwords down? ¿Los escriben? ¿Dónde los escriben? ¿Los escriben y los dejan ahí al lado del computador? Oh, be careful with that. Okay, so esa es una pregunta en general, ¿no? Yes, of course. You write them down. Be careful. Entonces, la siguiente pregunta, question number 3 es, solo hay 5 preguntas y después nos vamos a la historia. La tercera pregunta del diagnóstico es, do your passwords contain the name of a family member, a friend, or a pet? Do your passwords contain the name of a friend, family, or pet? Yeah, good job. Money, yeah, I don't write them. Good job. Good job, Aleja. Te autocorregiste. Right is the correct spelling, the second one. Do your passwords contain the name of a family, friend, or pet?
tus claves contienen el nombre de algún familiar, mascota o amigo, including nicknames. Nicknames son los apodos, ¿no? Entonces, si el nombre de mi perrito es Lorenzo, cualquier apodo vale ahí, como Lorencito, Lore, any of these. Mines are named of places, okay? Don't tell us. No nos digas. Ahora vamos a adivinarle la clave. We're gonna guess. Don't tell us. Keep it secret. Keep it secret. Okay. Question. Natu Chief says, do your password contain the name of a family, friend, or a pet? Okay, perfect. Yeah, that's the correct way to write that. No, good job. Good job, good job. Ahora, hay muchas de estas claves que nos solicitan que tengan alguna letra en mayúsculas. Mayúscula en inglés se dice uppercase. Uppercase. Uppercase es mayúscula, lowercase es minúscula. También se puede decir capital letter, pero es mucho más común decir uppercase. Uppercase. Entonces, aquí va la pregunta, la siguiente pregunta. Ya me perdí en cuál número vamos, pero la siguiente pregunta es: Does your uppercase letter... No, sorry. Is your uppercase letter the first letter in your password? Entonces la repito. Is your uppercase letter the first letter in your password? Cuando te piden una letra en mayúsculas, ¿esa letra en mayúsculas es la primera? Is your uppercase letter the first letter in your password? ¿Siempre? Tell me. Let's see what you write down in the comments. Let's see. No. It's a number. Okay, now we know Joanna's passwords. Is the uppercase letter the first letter of your password? Yeah, you guys are very good. Good job, Not Too Cheaps. Good job, Money. You guys are awesome. Yes, it is. You guessed. That's right. Entonces, bueno, esto es un pequeño quiz porque, bueno, primero es el recordatorio que por favor tengan cuidado con sus claves, no las escriban, no las dejen por ahí al lado del computador. Eso es un error súper común. Y muchas de estas claves que contienen nombres, palabras completas, con una mayúscula al principio, son súper fáciles para un hacker adivinar, porque ellos pueden básicamente meter un diccionario de nombres y de apodos en un randomizer, en un programa que los va corriendo automáticamente, y pues puede hacer todas las variaciones de las letras. Entonces por eso es que ellos piden a veces caracteres especiales, special characters, porque pues estos hacen que la palabra entera no sea tan fácil de adivinar. So, okay, this is our safety tip for you. Bueno, entonces vámonos de una a la historia. La historia, como ustedes pueden adivinar, as you guys can guess, tiene que ver con estos temas de seguridad cibernética. Cybersecurity is the topic of today. Cybersecurity and personal security. Ok, no problem, Jimena. Va a quedar la grabación, así que pues puedes verte la grabación cuando la publique el sábado si estás suscrita. So just come back later when you can. Entonces, bueno, nos vamos a la historia. Les voy a contar la historia hoy. Sobre una experiencia que tuvieron unos de mis estudiantes en su empresa hace ya muchos años, pero pues sigue siendo relevante en los en los rumores que uno escucha de las estafas que le hacen a la gente. Esta es la historia de una estafa, y voy a empezar por contarles la historia en inglés, y cuando acabe les voy a hacer un par de preguntas, a ver quién está poniendo atención, qué tanto
lo entendieron, y luego la cuento en español para que tengan el contexto y luego con la grabación se puedan volver a ver la versión en inglés hasta que ustedes se aprendan las expresiones, la pronunciación, la conjugación, las palabras, el vocabulario, mejor dicho, van aprendiendo sí o sí por esta herramienta sensacional del aprendizaje natural que son las historias. So, here we go. Let's begin. Okay, so here's my story. 10 years ago, I was teaching English at an insurance company. This company sold insurance for vehicles. Vehicles is another way to say cars. So this company specialized in car insurance. Now, my students were part of the sales team, and they were always very stressed because when you are in the sales team, you have to meet and you have to achieve very difficult goals, very difficult to achieve objectives, like you have to sell 100 million pesos per month. I don't know their goals, I'm just guessing, but you know, it's challenging. So they're always very stressed because they're running to meet their goals, and so our classes were a really good space for them to relax and tell me stories. One of the stories that they told me was about a scam that happened at their company. DIAN, which is the tax regulation entity here in Colombia, is similar to the IRS in the United States. DIAN sometimes visits companies to do some audits of their process. Because this is an insurance company, it was typical for DIAN to come and visit their company to audit. When this company's officials came for visits, for audits, they came with the vests and the brand of the DIAN in their clothing, and with lots of forms on paper which also had the name of the entity. And so they knew to recognize these individuals. One day, two individuals came representing DIAN to do one of these audits. And during the audits and the conversations that they had with people, they said that they had a lot of assets. Assets are things like computers and printers and electric appliances like sound systems. They had a lot of assets that they were going to auction because they had to get rid of them. They had acquired these assets from another company that they had shut down, and so they wanted to auction these items. They had some pretty good discounts, so you could get a computer or a telephone or a fridge, any of these items, you could get them for a big discount. But, you know, they had to do it quickly. And so the people in the company became very interested. Oh, what do you have? And so they had some catalogs of the things that they had. And so they say, hey, we will give you priority because we really are in a rush to get rid of these items. So if you want, you can tell us which items you want, and you can give us half of the money now. And then at the end of the day, at 4 or 5 p.m., come outside and we will deliver. So everybody got really excited, and everybody in their lunch break went to the bank to withdraw money so that they could give these people the half of whatever they wanted. So they passed a form, and the form had DIAN, you know, the logo of the DIAN in the form. And so they passed this form, and people wrote down their name next to the thing that they wanted. So for example, washer, and I put down my name next to it, and I give my money to the DIAN representative. Representative in English is shortened with the rep. And so, you know, you give them the money and you put your name next to the item you want, and then, you know, you're good. At the end of the day, they are going to come back and deliver the thing that you bought, and you have to give them the rest of the money.
So the form went around the office and everybody bought something. And at 4 p.m., everybody came down and everybody was waiting for Diane's truck to come by with all the things that they had bought. And then 4:15 came by, and then 4:20, 4:30, 4:45, and the truck never came. So this day, everybody at the company got scammed. Everybody at the company lost their money. So this is the story in English of a scam. Ok, listo. Ahora les voy a contar la historia en español, pero mientras se las cuento, I want to know. Quiero saber estas tres cosas. Did you understand the scam? ¿Entendiste en qué consistía la estafa? So say yes or no for number one. And number two, do you think that you would have fallen for this trick? Do you think you would have fallen for this trick? ¿Tú crees que habrías caído en este truco? Do you think you would have fallen for this trick? Maybe yes. I think I'm very gullible. Yo soy muy inocente y me creo las cosas. Eso en inglés se dice gullible. Gullible. Yo me como todos los cuentos muy fácilmente. Entonces seguramente yo habría caído. So I don't know. Would you have fallen? You tell me. Bueno, ahí va la historia en español mientras ustedes me contestan en los comentarios si hubiesen caído. Ok. Cuando yo estaba enseñando en una compañía de seguros hace mucho tiempo, esta compañía era una compañía de seguros de carros, de vehículos. Y las personas que estaban en mi clase eran parte del equipo de ventas. Y como parte del equipo de ventas siempre estaban estresadísimos porque siempre hay que cumplir las metas y las metas siempre son súper difíciles de alcanzar, no sé, como vender 100 millones al mes, no sé la cifra exacta, pero siempre estaban quedados y siempre estaban muy estresados. Entonces cuando llegaban a clase pues era su espacio de relajarse, de contarme muchas historias, y esta es una historia que me contaron ellos acerca de su compañía y es una historia de verdad. Esto es algo que les pasó a ellos. Resulta que como son una empresa de seguros, la DIAN es muy usual que viene a auditarlos y viene a revisarles las cuentas y bueno, siempre vienen a revisar cómo es que están las cosas. Y siempre que vienen personas en el chaleco de la DIAN. La DIAN es la entidad de impuestos aquí en Colombia. Y bueno, vienen los representantes de la DIAN a hacer su auditoría. Entonces un día llegaron dos representantes de la DIAN con su chaleco, con su uniforme y con unos formatos que también tenían el logo de la DIAN en los formatos. Entonces, bueno, llegaron a hacer su auditoría y durante la auditoría pues estaban hablando con las personas que trabajan en la empresa y les contaron que pues acaban de llegar de otra empresa que habían cerrado, habían clausurado y le habían pues tomado todas las cosas de esa empresa y que las iban a vender, pero estaban embolatadísimos con esas cosas y por eso las tenían en descuento y las iban a tratar de ¿cómo se dice eso? Auction es pujar, como tratar de salir de ellas muy rápidamente. Entonces pues la gente se mostró mucho interés y dijo, bueno, pues no sé, pues a mí me interesaría, no sé, el televisor o el computador o el sistema de sonido. Tenían este tipo de activos en su poder. Entonces, bueno, ellos dijeron, bueno, podríamos reunir la lista y pasar la lista y la gente que esté interesada pues pone su nombre al lado de la cosa que quieran comprar y nos dan la mitad del dinero. Igual está en muy buen descuento y nos dan la mitad del dinero y nosotros traemos el camión al final de la tarde y ahí nos pagan la otra mitad.
Entonces la gente, no, sí, listo, bien, tal Pepito, entonces Juan, yo voy a comprar el computador y entonces uno pone el nombre al lado del computador, entonces todo el mundo estaba feliz, todo el mundo salió al almuerzo a sacar la plata del banco para pisar lo que querían comprar y pusieron su nombre y pasaron la lista y mejor dicho todo el mundo se llevó algo, la lavadora, el televisor, el computador, lo que sea. Y bueno, nada, hicieron su negocio, le entregaron el dinero a los funcionarios de la DIAN y estos se fueron por el camioncito y después a las 4 de la tarde todo el mundo rematar, yeah, that's it. Iban a rematar las cosas. Sometimes when I'm going back and forth between the languages I forget. Entonces ahí a las 4 de la tarde entonces todos bajaron, todos listos con su dinero y las 4:15 pasaron y las 4:20 y las 4:50 y a las 4 y nunca pasó el camión. Se quedaron ahí esperando indefinidamente y los robaron. Ni idea quiénes eran estas personas con el uniforme, el logo de la DIAN así perfecto, los formatos de la DIAN perfecto, pero se llevaron pues todo el dinero, la mitad del dinero de las cosas que habían recogido de los individuos y pues por supuesto nunca aparecieron. Entonces esta es la historia de una estafa, a scam in English. So I hope that you guys liked the story and I hope it serves y espero que les sirva, que esté al servicio de ustedes para que se pongan muy pilas y no caigan como yo, que yo soy súper come cuentos, yo me como cualquier cuento muy fácilmente. I'm very gullible. Es la palabra en inglés para describir este tipo de personas como yo. Entonces, bueno, aprovecho para hacer una cuña. No, a mí no me pagan por esto, pero bueno, a mi familia scam sin la P, scam, sino que la M como vibra tanto, entonces yo cierro los labios y la dejo vibrar mucho, por eso de pronto suena por ahí una consonante, pero no hay consonante al final, simplemente es la vibración, scam. Les cuento esta historia porque resulta que la semana pasada a mis papás lo reportaron en data crédito. Y pues fue muy raro porque ellos siempre están muy al día con sus obligaciones. Entonces averiguamos y resulta que alguien sacó una tarjeta de crédito a nombre de mi papá y no la pagó, por supuesto suplantando su identidad. Gullible se escribe Gullible, gullible, pero se pronuncia gullible. Entonces pues nada, esa averiguación la logramos hacer porque Data Crédito tiene una página, un portal en línea que se llama Mi Data Crédito, y me pareció buenísimo porque es muy nuevo, me pareció buenísimo porque ahí uno puede consultar en Colombia cuántos productos tiene abiertos y qué servicios tiene contratados. Y está el estado de cada uno de los productos, dice está al día, no está al día, y ahí uno puede ver si alguien abrió algún producto en nombre de uno, o también puede consultar uno quién ha visto el historial de crédito. Entonces esto sirve muy bien cuando uno está aplicando a un préstamo, to a loan, que por cierto les dejé ahí el incógnito del loan, préstamo. Entonces es muy chévere. Entonces lo encontré esta semana, está relacionado con esta historia, entonces lo digo por si ustedes quieren revisar su historial muy rápidamente. Es súper fácil abrir el perfil. De nuevo, esta es una cuña que no me pagan, pero me pareció muy bueno y me pareció que podría servirles a ustedes. Entonces lo comparto. Mi Data Crédito, pueden buscar en Google y ahí encuentran y hacen su perfil muy fácilmente y pueden revisar todo su historial para que no caigan en estos scams. Mi Data Crédito. No sé si es midatacredito.com, pero ustedes ponen ahí Mi Data Crédito en Google y ahí les aparece. Very easy, very nice. So I recommend it. And of course, thank you so much for joining me today. Your presence is so valuable for me. I am so thankful that you've been here with me. Natu Chips, Joanna, Moni, everybody that's watching the video. Valen, really amazing that you're here with me today. So please come back next week. Aquí voy a estar la semana entrante con una nueva historia. Esta historia es de un artista
espero tener en mis manos uno de sus cuadros para poderles contar la historia de esta artista. Entonces, pues nos veremos en nuestra cita a las 7 p.m. De hoy en 8. Y no olviden suscribirse para recibir los textos de la historia en español, en inglés y los ejercicios opcionales que les llega a su correo o a su WhatsApp. So, I hope you have a good night and I'll catch you next week. Bye everyone.